su homenaje, que nos cuente de él. Esta es la historia de un hombre que pasó de promesa a ídolo, de futbolista con cualidades en sus primeros años a la gran figura del fútbol mexicano de todos los tiempos. Hugo Sánchez Márquez nació en la colonia Jardín Balbuena el 11 de julio de 1958. Como es habitual en los deportistas de su estirpe, desde muy niño mostró unas cualidades excepcionales para el deporte. A los 11 años de edad, decidió probar suerte en las fuerzas básicas del equipo de su futura casa de estudios. Hugo estaba decidido a estudiar el bachillerato en el plantel 7 de la Viga, y en ese mismo año de 1969 se incorporó a las divisiones inferiores del club del que es símbolo hasta nuestros días, los Pumas de la UNAM. Pero quiso el destino que ese niño vivaz e inquieto hiciera una carrera paralela, aunque en esos años más fructífera, en selecciones nacionales. Diego Mercado y Alfonso Portugal, seleccionadores de la Sub-20, hicieron caso a las recomendaciones de Joaquín Vadillo para poner los ojos en ese extremo izquierdo que mostraba buenas hechuras para el fútbol. Es así como Hugo aparece con la camiseta tricolor aún antes de debutar en la primera división con los Pumas. Con la Sub-20 participó en el torneo Promesas de Cannes, Francia, en el que el cuadro mexicano resultó campeón. Y ese jovencito de grandes cualidades recibió el sobrenombre de El Niño de Oro. Esa notoriedad continuó cuando esa misma selección jugó los Panamericanos de 1975 e incluso en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Pero su equipo no estaba dispuesto a esperar más para verlo en la cancha, y el 23 de octubre de 1976, Jorge Maric, a la sazón técnico de la UNAM, le hizo debutar en Monterrey contra los Tigres de la U de Nuevo León en un partido que los Pumas ganaron 1-0 con gol de la gran figura, Caviño. 5 meses después, el 27 de marzo de 1977, Hugo anota su primer gol en el máximo circuito. Lo hizo para que su equipo derrotara 1-0 en la cancha del Estadio Azteca a las Águilas del América. Sí, tenía que hacerlo en grande, y así lo hizo. La pareja formada por Evanibaldo Castro y Hugo Sánchez se volvió letal. El año de su debut, en la temporada 76-77, contribuye a que los Pumas ganaran el primer título de su historia, y desde ese momento los logros se multiplicaron. 2 torneos más tarde logra convertirse en campeón goleador, compartiendo el título con 26 anotaciones en la temporada 78-79 con su mejor colaborador, su propio compañero de equipo, Caviño. Con ese equipo de ensueño, conquistó la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1980 y, por si fuera poco, se agenció la Copa Interamericana en 1981 con 2 goles suyos en el partido de ida. Tales condiciones hicieron inevitable que su fama trascendiera las fronteras nacionales, y en una despedida más que brillante, logró el segundo campeonato para los Pumas en la temporada 80-81 contra la Máquina Cementera, para de inmediato volar a España e inaugurar un capítulo nuevo en su vida en el viejo continente con el Atlético de Madrid. Esa etapa inició de una manera complicada. Los aficionados más radicales del cuadro colchonero la tomaron contra él y lo fustigaron desde la tribuna con gritos de indio y vocablos racistas. Pero Hugo impone su temple al asedio de la galería y termina por convencer a propios y extraños. Es así que se vuelve elemento fundamental para que el Atlético gane la Copa del Rey en la temporada 84-85, en la que también obtiene el subcampeonato de la Liga y además su primer título de goleo individual con 19 anotaciones. Todo ello sirvió para que el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, apostara por el mexicano para llevarlo a la Casa Blanca, y en una negociación que, por el encono entre los dos clubes, debió hacerse de manera indirecta, el 15 de julio de 1985, y en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, se firmara la transferencia de Hugo al equipo merengue con la participación de los Pumas en una triangulación para evitar la molestia de las aficiones de los clubes madridistas. Ese fue un suceso consagratorio en sí mismo, pero era apenas el inicio de una trayectoria monumental. Lo que hizo Hugo Sánchez con el Real Madrid es una de las mayores hazañas que haya logrado jugador mexicano alguno con equipos fuera de nuestras fronteras. Fue pichichi de manera consecutiva durante los 3 años siguientes. 4 aunados al que había ganado un año antes con el equipo del Vicente Calderón. Es decir, Hugo fue campeón de goleo en 3 temporadas consecutivas, anotando en cada una de ellas 22, 34 y 29 goles para lograr su último pichichi en la temporada 89-90 con 38 anotaciones e igualar así, en ese momento, la marca de Telmo Zarra de más goles en una sola temporada. Hugo ya era un histórico.
Nunca antes y nunca hasta ahora, ningún jugador ha logrado 4 títulos de goleo individual de manera consecutiva en España. Con el Real Madrid ganó 5 ligas de manera consecutiva, desde 1985 hasta 1990, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y una Copa de la UEFA. Al mexicano solo le faltó ganar la Champions, quizá la espina que le quedó clavada de su paso por el Madrid. En 240 partidos de liga, Hugo marcó 164 goles, pero luego de eso, y afectado por las lesiones, entró en una espiral de declaraciones y malos empeños con el técnico Leo Beenhakker, lo que valió para su salida del Real Madrid y el cerrojazo a una trayectoria espectacular. Su declive fue paulatino y poco memorable. Jugó en varios equipos sin la brillantez de esa antigua plenitud. En Europa todavía vistió las casacas del Rayo Vallecano y del Linz de la segunda división austriaca, y en México jugó con el América, el Atlante, y se despidió finalmente del fútbol con el Atlético Celaya. El Real Madrid le hizo un merecido partido de despedida el 29 de mayo de 1997. Ese día, Hugo volvió a vestir la camiseta merengue y contribuyó con 3 goles en la victoria 4-1 de su equipo sobre el Paris Saint-Germain. Hugo, el técnico, fue bicampeón con Pumas. Dirigió de manera polémica a la selección nacional, al Pachuca, al Necaxa y al Almería de España. Pero su mayor legado quedó impreso en las canchas, donde también vistió la camiseta nacional en 3 mundiales, en Argentina 78, en México 86 y en Estados Unidos 94, en el que se vio envuelto en una gran polémica con el técnico Miguel Mejía Barón al negarse a jugar el partido de cuartos de final contra Bulgaria. Ese fue Hugo Sánchez, el botín de oro junto a Risto Stoichkov en la temporada 89-90, el niño de oro, el que se impuso a los gritos racistas en España para convertirse en un histórico de su liga, el que nunca se arredró ante nadie, el que marcó una época televisiva en nuestro país, pues había que detener la marcha de cualquier actividad para ver los goles de Hugo con el Real Madrid, y el que se rindió tributo a sí mismo a través de la magia y la estética de sus propios goles.